El texto que voy a tomar para hablar esta tarde con ustedes no es justamente el agua que usted va a tomar, ni el agua que el Señor ofreció, sino a donde esta mujer llevó a Cristo para decirle sobre su lugar de adoración y cómo el Señor la llevó para enseñarle qué era lo que en realidad es una verdadera adoración. Hace unos días tuvimos la oportunidad de hablar algunos asuntos con respecto a lo que es la adoración que Dios exige. Y ahora vamos a hablar sobre esta verdadera adoración, porque la adoración es un aspecto central de la vida cristiana. Es una expresión del amor y devoción de cada uno de nosotros como creyentes. ¿Sí me escucharon eso, hermanos? Es una expresión del amor y la devoción de cada uno de nosotros como creyentes que le ofrecemos a nuestro Creador. Los versículos especiales que hay aquí son los versículos 23 y 24, donde el Señor lleva a esta mujer para decirle lo que realmente es una verdadera adoración, y no solamente a esta mujer, sino también a nosotros. El Señor nos lleva, nos encausa para decirnos qué es lo que debemos hacer, cómo hacerlo, a quién hacerlo. Así que nuestro Señor Jesucristo redefine el entendimiento de la adoración, enfatizando que debe ser en espíritu y en verdad. Este pasaje, hermanos, no solo ilumina el carácter de la adoración que Dios exige, sino que también nos invita a nosotros como creyentes a examinar nuestros corazones y nuestras prácticas en la adoración. A través de esta reflexión, hermanos, vamos a explorar la esencia de la adoración verdadera, las dimensiones pública y privada de este acto sagrado y la necesidad de cultivarla como una disciplina espiritual. Entonces, a través de este viaje, permita al Señor que comprendamos y abracemos una adoración que le glorifica a Él y que transformará nuestras vidas. Así que comencemos, hermano, mirando nuestro primer punto, y es la adoración en espíritu y en verdad. La adoración en espíritu y en verdad. El pasaje de las Sagradas Escrituras que nos brinda una profunda enseñanza sobre la adoración en el Nuevo Testamento, y especialmente para la vida de piedad, se encuentra en Juan 4, 23 y 24, que ya lo hemos mencionado. Así que esto que se mencionó no es de la voz de cualquier ser humano que haya dicho, hay que hacerlo de esta manera, sino esas palabras fueron pronunciadas por nuestro glorioso Señor. Y en este pasaje que el Señor habla, nos permite así, a grosso modo, mirar tres aspectos claves sobre la verdadera adoración. Lo primero que podríamos ver en este pasaje es que se establece la adoración que Dios exige, aquella que debe realizarse bajo los términos definidos por el Señor mismo. A través de esta enseñanza, de lo que el Señor le está diciendo a esta mujer, de lo que el Señor nos comparte hoy día, lo que nos está diciendo es que anteriormente a estas expresiones del Señor, el pueblo se acercaba en adoración al Señor mediante ceremonias que se realizaban en el templo y en un lugar específico. Esta mujer le dijo, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén. Tenían como un lugar específico para para ir a adorar al Señor. Y en esto el salmista evidencia realmente lo que ellos tenían en mente y en su práctica. En Salmo 48:1 dice el texto,
grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. ¿En dónde? En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Esto evidencia los lugares donde ellos iban a adorar. Sin embargo, esta adoración ahora es definida, legislada y establecida de una forma distinta conforme a la voluntad del Señor, y la adoración que hoy nosotros traemos al Señor no es en un solo lugar, no es un lugar determinado, hermano. Esa adoración debe proceder del corazón, debe proceder desde nuestra alma. En segundo lugar, aunque Dios ya no define un lugar específico para la adoración como se hacía anteriormente, y con esto pone fin a las controversias y las diferencias relacionadas con el lugar, ahora enfatiza que el objeto de la adoración es Él, sigue siendo Él, y por la eternidad será Él. No es un lugar, es Él, Él mismo como nuestro Dios y como nuestro Padre. Y en tercer lugar, Dios exige una verdadera adoración. ¿Y por qué Dios exige una verdadera adoración? Porque hay una falsa adoración ahora en medio de la iglesia. Una falsa adoración, la cual usa elementos y formas que jamás autorizó el Señor. Ahora, en su lugar, el Señor, nuestro Padre, está buscando personas que le adoren en espíritu y en verdad. Pues como dice la Escritura, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Pero para adorar al Señor de la manera que Él exige, de la manera que Él ya gobernó, de la manera que Él ya legisló, debemos tener dentro de nosotros a aquel que es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Es exactamente el Espíritu Santo. Esto está en Juan 14:17. El Espíritu Santo vive únicamente, y escúchenlo bien, el Espíritu Santo vive únicamente entre quienes nos acercamos a Cristo en arrepentimiento y fe. Sin Él, sin el Espíritu Santo, la verdadera adoración no se produce. Pero como declara 1 Corintios 12:3, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Pero yo tengo que aclarar esto, hermano. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora, hermano, eso no significa que una persona no pueda decir las palabras, Jesús es el Señor. Cualquiera las puede decir, ¿no es así? Hemos escuchado eso. Pero cuando escuchamos eso, son palabras que se han lanzado al aire sin la dirección del Espíritu Santo del Señor. Pero lo que se nos está diciendo a nosotros es que sí significa que nadie puede en realidad decir Jesús es el Señor como una confesión genuina de su obediencia a Cristo en adoración, a menos que sea por el poder regenerador y la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros. Tener el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, bueno, no va a garantizar que siempre adoremos en espíritu y en verdad, pero su presencia sí significa que podemos hacerlo. A la verdad, hermano, y nos podemos decir la verdad esta tarde, usted dígale a mí mismo, diga, yo le voy a decir a mí mismo,
yo he adorado al Señor, a veces sin ton ni son. Pero si nos disponemos en las manos del Señor, si realmente nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, sí podemos realmente traer una adoración verdadera al Señor. Sí podemos. Hermano, no importa qué tan espiritual sea lo que nosotros estemos cantando, y si es por la oración, qué tan poética es nuestra oración. Si no son sinceras, no son adoración. Si no son sinceras, no es oración. Son palabras al aire. Y eso lo podríamos llamar, eso es hipocresía. El equilibrio para adorar en espíritu es adorar en verdad, y al hacerlo así, es adorar de acuerdo como está revelado en las Sagradas Escrituras. No como a nosotros nos gustaría que Dios fuera, porque hay algunos que quieren tener un Dios a su medida. Simplemente que Dios haga lo que ellos quieren, y entonces si eso ocurre, que de hecho quién sabe si esa es la verdad, entonces eso es lo que ellos creen que es una verdadera adoración. Nosotros no adoramos como nos gustaría que Dios fuera. Lo adoramos en función a la verdad de quien dice Él que es. Nosotros lo adoramos por lo que Él dice que Él es un Dios santo, que Él es un Dios poderoso, que Él es el Dios de misericordia y justicia, que es el Dios de amor y también de ira, que de igual manera recibe en el cielo al justo y envía al infierno bajo condenación al pecador. Y como hemos afirmado, adorar a Dios, como la Biblia lo dice, significa hacerlo de las formas que Él aprobó, y adorarlo debemos hacer con el corazón y no con la cabeza. Porque muchos hemos hecho eso, solo acá. Y el mismo Señor lo declaró: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En segundo lugar, hablemos de la adoración pública y privada. Entonces, teniendo en claro que la adoración, la verdadera adoración, la debemos hacer bajo la dirección del Espíritu Santo, y no podemos traer una adoración al Señor fuera de sus reglas. Ahora miremos qué es la adoración pública y privada. Comprendiendo entonces que la adoración forma parte de un corazón que ama a Dios, porque ahí radica también la importancia de si nuestra adoración, a quién se la estamos brindando, qué lugar ocupa Él en nuestro corazón. Hablo con los que se han enamorado aquí, que son muy pocos. Pero cuando han tenido a su princesa o a su principito al frente, oiga, salen unas poesías tan espectaculares y unas palabras que uno dice: oh, ¿y eso de dónde les salió? Pues del corazón, por el enamoramiento en el que están. Claro que eso después se pasa. Ya hay algunos esposos que no usan palabras lindas con sus esposas, y menos de allá para acá. Se volvió eso una costumbre, y ya eso le venga: antes era mi princesa, ¿quieres venir? Pero el amor no se ha acabado, las finas costumbres sí, pero aquí, hermano, lo que estamos diciendo es que cuando uno ama, las cosas salen bien. Dios aquí, con el amor que nosotros le tenemos a Él, nos declara que hay dos ámbitos en los que podemos adorar a Dios. Y uno de ellos es la adoración pública, y la otra, la adoración privada. Miremos entonces sobre la adoración pública. Adorar a Dios públicamente. Amados, hay algunas gracias y bendiciones que nuestro buen Padre nos da
únicamente cuando nos congregamos con otros creyentes. Cuando nos congregamos con aquellos que son la familia de Dios. Podemos destacar entonces que Dios ama la adoración pública más que la privada. Hace algún tiempo escuchamos esto, hermanos, pero es bueno traerlo otra vez a memoria de la iglesia. Y en el Salmo 87:2 se nos enseñó mucho sobre esto. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Aunque Dios está en todas partes y escucha la adoración y la oración de los justos en donde quiera que estén, en sus hogares privados, que son las moradas de Jacob, Él escogió Jerusalén, la ciudad de Dios, como el lugar principal para que sus adoradores encontraran su gloria. De allí la exhortación que el Señor hace a muchos, y se nos recordaba esta mañana, la exhortación que se nos hace a muchos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Dios espera que su pueblo se reúna. Dios espera que su pueblo participe regularmente en esas reuniones de adoración con otros creyentes. Y su advertencia es específica, no dejando de congregarnos como hacen algunos. Así que el centro de la disciplina de la adoración implica el hábito, desarrollar el hábito de reunirnos fielmente con otros cristianos con el propósito primordial de adorar a Dios. Ahora, hermanos, aquí viene la pregunta. ¿Realmente nosotros en la mañana del día del Señor, cuando vamos a estar reunidos con la iglesia, viene eso a nuestra mente? Hoy tenemos la bendición y el privilegio de adorar a Dios con los hermanos. ¿O qué es lo que usted piensa antes de venirse para acá? ¿Cuál es la motivación que lo ha traído aquí el día del Señor? Quizá no sea esa. Quizás sea, hermano, que usted quiere mostrar su vestido nuevo, la tintura que se echó en el cabello, las botas nuevas que se compró, el perfume que le regalaron de cumpleaños, pero no exactamente. Su corazón esté inclinado a que hoy voy a adorar al Señor con mis hermanos. No oramos por eso. No invocamos al Señor para decir que hoy toda voz que se levante en la iglesia, mayormente de nuestros hermanos, adore tu nombre como yo quiero hacerlo. Es que muy pocos de nosotros estamos pensando en eso. Pensamos en llevarlo el almuerzo, pensamos en llevar la Biblia, pensamos en tantas otras cosas, pero esto que es esencial, a un lado. Así que el propósito de nosotros reunirnos, el propósito primordial, esencial, fundamental, importante, es adorar al Señor juntos, que eso no se nos olvide. ¿Por qué razón, hermano? Dios en su palabra nos ha dicho cómo está describiendo su iglesia. Y el Señor describe su iglesia con unas metáforas muy hermosas. Yo no sé si a usted le gusta que se nos nombre de esta manera, pero el Señor en Juan 10:16 habla de su iglesia como un rebaño. Somos un rebaño, dice la palabra. También tengo otras ovejas que no son de este redil.
aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Bonito nombre que nos dijo el Señor, con que nos definió el Señor, un rebaño. Pero también el mismo Señor, en la voz del apóstol Pablo, dice que su iglesia es un cuerpo. En Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Pero también la iglesia es descrita como un templo. Esta mañana lo vimos en Efesios 2:21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y también se nos describe la iglesia, o nos describe el Señor a nosotros, su iglesia, como una familia. Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermano, un rebaño, un cuerpo, un templo, una familia, eso somos nosotros en las manos del Señor. Y no podemos llegar aquí, cada uno haciendo lo que mejor le parece, pensando una cosa y otra. Yo no vería al cuerpo haciendo eso. La mano quiere ir para el baño y la otra quiere quedarse sentada y los pies ir a la ventana. ¿Cómo sería eso, hermano? Pero esto se ve, esa disfunción se ve en el cuerpo de Cristo. No tenemos la misma mente, no venimos todos a lo mismo. No estamos atentos a lo mismo. Y decimos que estamos adorando a Dios públicamente. Como dije hace un rato, son vanas palabras y podría llamarse hipocresía a eso. Hermanos, Dios, al Señor le encanta y se satisface con la adoración de su iglesia. De su iglesia. Así que cada una de estas partes, de estos textos, implica una relación entre las partes individuales y en el todo. Somos una familia, somos ese rebaño, somos ese templo del Señor. Tratar de expresar el cristianismo únicamente a nivel individual, es decir, excluyendo a la iglesia, significa que innecesariamente y de manera pecaminosa se perderá gran parte de la bendición y del poder de Dios. Algunos todavía dejan de congregarse de manera indisciplinada y lo que están reflejando es un hábito muy poco cristiano. Congregarse, indiscutiblemente, significa reunirse de manera física, presencia física con otros creyentes. Y valga la oportunidad, como lo hemos dicho. Hay algunos casos que realmente son excepcionales y que nos toca admitir esto, pero no es lo general, hermano. Nosotros no podemos autoconvencernos que nos estamos reuniendo con otros cristianos cuando por algún medio electrónico nos vemos adorar, cada uno en un lugar. Eso no es pertinente. Como dije, hay algunas excepciones muy contadas y a veces la situación obliga que sea así, pero no debe ser el común de nosotros. Hermanos, a muchos les hemos dado ejemplo que ante cualquier cosa no nos detenemos y que estamos presentes para adorar al Señor. Reunirnos juntos para hacerlo. Amados, aquí algunos buscan la excusa más infantil, la excusa menos valedera para decir que no vienen a la iglesia, que no se reúnen con la iglesia, pero que ellos adoran al Señor allá. Creo que toca reevaluar ese asunto, hermanos,
porque la adoración pública es la que Dios más aprecia. Y es la que nosotros estamos llamados a participar, cada uno de nosotros. Ahora, veamos la segunda de ellas, la adoración privada. Por otro lado, hermanos, no importa cuán maravillosas o gratificantes sean nuestras celebraciones habituales de la adoración pública, es que también encontramos la manera de adorar a Dios de manera privada. Allí obtenemos esas experiencias con Dios que Él solamente en nuestra adoración personal nos da. Hermano, ¿eso lo sabe usted? Bueno, le quiero decir que eso lo sabe usted si realmente usted adora a Dios de manera privada, porque si no lo hace, ¿qué sabe de lo que yo voy a decir? Amados, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que había que participar de esos dos tipos de adoración al Señor. La palabra del Señor nos enseña en Lucas 4:16 que el Señor Jesucristo participaba de la adoración pública en la sinagoga. Dice el texto: vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Además de esto, el médico Lucas observó al Señor Jesucristo que se apartaba a los lugares desiertos y oraba. Lucas 5:16. Noten, si Él nos enseñó que esto hay que hacer, ¿por qué nosotros no tomamos este santo ejemplo del Señor? Un comentarista puritano lo expresó así: la adoración pública no nos eximirá de la adoración en secreto. No es que diga usted, bueno, ya fui a la iglesia, adoré a Dios. Sí lo hizo. Adoré a Dios y ahora en semana tranquilos, no tengo esa obligación, no tengo que hacer esto. Y por esa razón nacen algunos interrogantes aquí. ¿Cómo podemos adorar a Dios en público una vez por semana en el día del Señor cuando no nos preocupamos de adorarlo a solas durante la semana? ¿Cómo entrena usted su alma ahí, hermano? ¿Cómo participa de esa adoración piadosa al Señor allá donde a usted no lo ven? Allá donde el Señor dice, cuando venga el Señor, entre a su cuarto y cierre la puerta. Y ahí usted pueda disfrutar de la presencia de Dios. ¿Cómo podemos esperar que la llama de nuestra adoración arda el día del Señor cuando apenas titila por Él en secreto los demás días? Cuando ya casi esa llama ni se ve, hermano. ¿Cómo lo hace para llegar aquí? Dios espera que le adoremos también a solas para bendecirnos, para edificarnos, para hacernos crecer. Es importante saber que si reducimos a lo más mínimo nuestro gozo, estamos descuidando la adoración cotidiana de Dios en privado. Hermano, es una bendición maravillosa que Dios no limite nuestro acceso a Él. ¿Qué tal, hermano, tuviéramos que pedirle cita para ir a su altar a adorarle? Él no tiene ningún inconveniente. ¿A qué horas puede ir usted a la presencia del Señor? ¿A qué horas, hermano? A cualquier hora lo va a hallar. En cualquier momento lo hallará. Cada día de nuestra vida, mientras tengamos aliento, nos esperan la fuerza, la dirección, el ánimo, el perdón, el gozo y todo lo que es de Dios si acudimos a Él. Como cristianos, nunca viviremos un día sin la invitación a tener mayor intimidad con Jesucristo en esos preciosos momentos. Pensemos en lo siguiente. El Señor Jesucristo está dispuesto a reunirse con nosotros en privado
durante el tiempo que deseemos. No sé si a alguno le ha pasado, y si le ha pasado, vamos a ayudarle a orar por eso. Que Dios le haya dicho, solo 5 minutos y levántese de acá. ¿A ninguno? Vea, el Señor no tiene tiempo, no limita el tiempo. Usted puede venir horas delante del Señor y no hay problema. Qué privilegio que nosotros tenemos. Que el soberano del universo no nos niegue su presencia, ni siquiera nos la limite. Y con una gran convicción nosotros podamos seguir cantando ese himno que dice, ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, sino por la eternidad. Es hermoso poderlo cantar con libertad. Ejerzamos este privilegio y cumplamos esta expectativa para la gloria y gozo de Dios para siempre. En tercer lugar, la adoración se debe cultivar. La adoración que se debe cultivar. Mateo 4, versículo 10. El Señor Jesucristo dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que para adorar al Señor Dios hay que tener una disciplina a lo largo de toda la vida. ¿Qué dije, hermanos? Que hay que tener una disciplina a lo largo de toda la vida, no destellos de eso, no sería disciplina. No sería disciplina. No sé cuántos han intentado. Mejor, me incluyo. ¿Cuántos hemos intentado? Bueno, ahora sí, vamos a hacer ejercicio durante, de aquí para arriba. Y vamos a tener tiempos de ejercicio. Y comenzamos, hermano, el primer día. Bien, el segundo, el tercero, el cuarto. Y el quinto, mañana madrugo. ¿No es así, hermano? Alguien dijo, empiezan con bríos y terminan con escalofríos. Amados, la disciplina para adorar al Señor debe ser todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Sin disciplina, nuestra adoración a Dios será débil e irregular, como lo estamos percibiendo. Débil e irregular. Desde luego, hermano, la adoración tiene que ser mucho más que una disciplina. Más que la simple expresión de palabras adecuadas y de formas correctas. De manera que la adoración a Dios es concentrarse en el Señor. Es responderle al Señor. La verdadera adoración rebosa de las evidencias, de esas huellas del corazón. Hermano, de lo que hay en nuestro corazón, dice la Escritura, habla la boca. Son disciplinas que debemos tomar y no soltar. La adoración no se puede calcular ni producir, porque es provocada. ¿Y qué es lo que la provoca? La respuesta es de un corazón enamorado, de un corazón que ama y se asombra por la belleza, la gloria y la magnificencia del Señor Santo, 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 que se concentra en Él, que nuestra mente no va a divagar en otras cosas, que cuando vamos a la adoración a Dios hay que dejar todo lo terrenal afuera, que no nos vaya a interrumpir, porque es que estamos delante del Señor. Amados, la adoración se expresa por el corazón amoroso del creyente piadoso. Sin embargo, también la adoración es considerada como una disciplina que día tras día, momento a momento debe ser cultivada. Amado, yo le voy a decir algo.
Durante el día muchas veces nosotros no tenemos tiempo ni para acudir al lugar privado, ni para estar solos. Pero hay momentos en que nosotros, allí en donde nos encontramos, podemos elevar oraciones, podemos decirle al Señor cuánto le amamos. Esto no se necesita, hermano, hacer toda una parafernalia para ir al Señor. Así, hermano, podemos llegar sin tener tantas cosas de antesala. Hermano, la adoración debe ser cultivada. Nuestras relaciones con el Señor deben ser cada día más y más acudidas para que nosotros podamos madurar y para que esa adoración pueda ser sana delante del Señor. La adoración es una disciplina espiritual en tanto que es un fin. Escúcheme eso. La adoración es una disciplina espiritual en tanto que es un fin, como lo es también un instrumento. Ya explico eso, hermano. La adoración a Dios es un fin en sí misma, porque ¿qué es lo que quiere hacer la adoración? Ayúdenlo. ¿Qué quiere hacer la adoración? Estar en la presencia de Dios, buscar a Dios, porque eso es lo que nosotros hemos dicho. Necesitamos concentrarnos en Él y responderle, pero la adoración también es un instrumento en el que el sentido que se nos da es un medio para la piedad. Díganme ustedes, y de pronto ayúdenme por si estoy equivocado, pero una vida que mantiene en una relación continua con el Señor es una vida que se le nota el pecado, que se le nota la pereza, que se le nota la displicencia por las cosas del Señor. ¿Es así? Para nada, hermano. Al contrario, es una vida donde brota la bendición del Señor. Muchas veces, hermanos, sin que usted hable, las personas dicen, ahí hay algo especial. Así que cuando adoremos al Señor cada vez más y más, llegaremos a ser como Él. Hemos cantado acá, hermano, una canción, un himno, más como Cristo. Más anhelo ser como Él. Bueno, hermano, ¿y cómo se logra? El secreto está por medio de la adoración. La vida de adoración nos hace, como creyentes, ser más piadosos, porque las personas se transforman en lo que se enfocan. Imitamos aquello en lo que pensamos. Desde niños, adolescentes y jóvenes, tendemos a imitar muchas cosas. Hermano, me perdonan la antigüedad, pero vale la pena decirles. Nosotros nos levantamos sin televisor porque en Colombia eran muy pocos los que habían. Pero existía un radio y había una emisora todelar. 5:30 de la tarde nos citábamos muchos a escuchar una radionovela. Y la radionovela se llamaba Calimán, el hombre increíble. ¡Buah! Eso era lo más espectacular. Nos sentábamos a oír en la radio y yo muchas veces me hacía por detrás del radio a mirar para adentro los instrumentos, a ver dónde veía a Calimán. Y como lo describían, yo decía, yo quiero ser como él. Solo pude ser un man, el Cali no lo hice. Pero hermanos queridos, uno trata de imitar eso. Tenía un amigo que quiso ser como Superman, se puso una capa y se arrojó del tercer piso. Gracias a Dios solo se partió una pierna, pero él quería ser como Superman, él creía que eso se podía volar así, imitar cosas así. Algunos de los muchachos imitan cantantes, imitan dibujantes, imitan qué sé yo, y quieren parecerse a ellos y hacen lo que hacen ellos. O si no, miren para la calle y miren todo ese desastre que hay.
por querer imitar. Pero solo le queda a los jovencitos eso. A nosotros también. Nosotros como adultos seguimos imitando. Mire que aquel hizo tal cosa, podemos ser como ese. Tiene un negocio, mire, puso un negocio de arepas en la esquina, yo puedo poner en la otra y me va a ir bien. Sí, ve, hermano, imitamos aquí, imitamos allá. No nos cansamos de hacerlo. Y bueno, ¿y por qué no imitamos al Señor nosotros como iglesia? ¿Por qué no buscamos parecernos a Él? Hermano, porque es que nosotros nos estamos fijando más en el mundo que en el Señor. Y cuando nos fijamos más en el mundo, eso nos hace mundanos. Pero si queremos ser como nuestro Salvador, debemos enfocarnos en Él. Por eso afirmamos que la piedad requiere una adoración disciplinada. Muchos actualmente parecen quejarse de intentar adorar a Dios como es debido y no lo logran. Pero para ellos, la asistencia a la iglesia, no fallar a las reuniones, usar los medios de gracia y todo lo que se les indica no es suficiente. Pero les voy a decir, eso no hace a nadie piadoso. Algunos nos pueden decir, pero yo leo la Biblia todos los días y no estoy creciendo mucho para la piedad. Le voy a decir esto. Le voy a poner un ejemplo. Si usted leyera la revista de economía, Portafolio, la del Tiempo, la lee todos los días, le voy a decir que eso no lo hace un hombre de negocios. Para nada, hermano, solo se va a informar, pero no lo hace un hombre de negocios. Así que si nosotros no experimentamos el crecimiento espiritual que deseamos, en el momento que lo deseamos, eso nos refuta la eficacia de los medios de gracia para llegar a ser como Cristo. Porque si hay carencia de amor y reverencia por el Señor, si no se disfruta de su compañía, estamos caminando en vano. Porque practicar una rutina no es lo mismo que practicar correctamente una disciplina espiritual. Hermano, si quiere llegar a ser como Cristo y lucha y no ve crecimiento, esto porque su santificación va a paso de tortuga, busque usted el consejo de aquellas personas maduras que crecen cada día para la piedad. No vaya donde otro que esté igualmente desinflado. Vaya donde haya otro que le pueda guiar y decir en dónde está el meollo del asunto. Pero vaya, hermano, preocúpese por su vida de piedad, preocúpese por adorar al Señor, preocúpese por ser semejante a Cristo. Hermanos, piensen en esto. Hay algunas prácticas que necesitan un apoyo. Por ejemplo, si usted quiere tocar piano, ¿a quién debe ir, hermano? ¿A alguien que sepa cocinar bien? No, al que toca piano. Y si lo sabe hacer, usted dice, ese puede ser mi maestro. Y va, y si el otro le dice, usted debe poner el dedo acá, ¿usted dónde lo pone? Donde el otro le dijo. Si usted quiere ser un pianista, hará eso. Si usted quiere ser semejante a Cristo, vaya a alguien que lo está haciendo. Vaya a alguien, no se quede solo, no navegue solo, estamos en una iglesia, somos un cuerpo, un rebaño, hermano, somos el templo del Señor, busquémonos, ayudémonos para desarrollar esas disciplinas que requieren ayuda y que nos llevan a parecernos al Señor. Y no tenga miedo de ir a decir, necesito que me ayude para ser como Cristo. No tenga miedo. Eso más bien engrandece. Apliquemos dos cosas y tengamos una conclusión pequeña. En primer lugar, acerca de la adoración verdadera en espíritu y en verdad, no debemos tomar una actitud engañosa, porque la verdadera adoración, como una actividad hecha una vez por semana, no existe.
No existe. No podemos esperar que la adoración fluya de nuestros labios el día del Señor si mantenemos cerrado el corazón durante la semana. Dijo un escritor, si se rehúsa a adorar a Dios los 7 días de la semana, tampoco lo adorará en un día a la semana. Las aguas de la adoración nunca se deben detener. Hay que dejarlas fluir de nuestro corazón, porque Dios siempre es Dios y siempre es digno de adoración. No olvidemos eso. En segundo lugar, muchos se disciplinan fielmente para asistir a los cultos públicos para adorar, pero descuidan la práctica habitual de adorar a Dios en privado. En su camino a la piedad, caen más en este peligro que en cualquier otro. Hacen pocos avances hacia la semejanza a Cristo, simplemente porque no se disciplinan a sí mismos en este punto. No deje que eso le pase a usted. Y concluyamos. La adoración en espíritu y en verdad, tal como nos enseña nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras, es una respuesta sincera y bíblicamente fundamentada al Dios que es digno de toda gloria, a nuestro Señor que merece toda la honra. Esta adoración debe ser cultivada tanto en los espacios públicos, en la congregación de la iglesia, como en los lugares privados, donde encontramos esa intimidad y fortaleza espiritual personal con el Señor. Ambas formas de adoración son inseparables y se complementan en la vida de nosotros como creyentes. Asimismo, hermano, la verdadera adoración exige disciplina y un corazón regenerado por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien capacita al creyente para rendir una alabanza genuina y aceptable al Señor. Es un privilegio inmenso que Dios no limite nuestra adoración a un tiempo o un lugar específico, sino que nos invite a disfrutar de su presencia diariamente. Hermanos, que esta reflexión nos motive a vivir cada día en una actitud de adoración sincera, obedeciendo su palabra y glorificándole con todo nuestro ser. Sol y Deo gloria, al Señor sea la gloria por los siglos de los siglos. Oremos, hermanos.